Soy Jacinto Fun. La fase de diseño e implementación o codificación en el ciclo de vida de software se debe cuidar el tiempo de respuesta de los algoritmos a desarrollar. Los tiempos deben ser cortos y más en los algoritmos de interacción con el usuario y en los procesos en lote o batch. Son importantes en disminuir el tiempo para generar una flexibilidad de calendario de la organización que no estorbe con los sistemas de tiempo real utilizados por los usuarios. Para lograr esto debes estudiar la eficiencia, la complejidad y el orden de los algoritmos. En este video vamos a ver su contenido, la eficiencia y complejidad y orden de un algoritmo, reglas para determinar el peor de los casos, orden de un algoritmo, reglas prácticas y ejemplos. Comencemos. Ahora vemos el concepto de eficiencia, complejidad y el orden de un algoritmo. En la reducción y simplificación de la toma de decisiones se simplifican las condiciones en los algoritmos y ayuda en su mantenimiento en el futuro, como vemos en el gráfico. Esto se ha visto en las sesiones anteriores. En el desarrollo de software debe ser simple y que permita ser entendido por otros programadores. Para simplificar los algoritmos se aplica el estudio de la complejidad de un algoritmo, que es estimado del número de operaciones o acciones elementales, acciones cuya duración es independiente del volumen de datos de entrada, multiplicar, sumar, dividir o restar dos números, etc., que se efectúa en función al volumen de datos de entrada. Significa cuánto tiempo y almacenamiento necesita el programa para ejecutarse. El objetivo es la ejecución, que debe ser lo más corto posible. Imagínense dos programas de procesamiento en lote que hacen lo mismo, pero uno tarda en ejecutarse en 8 horas y el otro en 5 minutos, con el mismo computador. El impacto de administrar los tiempos dentro de una empresa varía dependiendo de la selección de los dos programas. El impacto adicional es cuando falla o que no culmine el programa y se debe ejecutar de nuevo cuando se detecta y corrija los problemas. Para determinar la eficiencia, complejidad y orden de los algoritmos existen varios mecanismos y modelos para determinar el más óptimo, pero en ellas, o todo en ellas, tiene el mismo objetivo: disminuir el tiempo de ejecución. Explicamos en esta sesión un modelo sencillo de obtener un algoritmo eficiente. Para determinar la complejidad de un algoritmo debemos determinar antes un parámetro que indique el orden de magnitud de volumen de datos de entrada. Por ejemplo, si queremos buscar un elemento en un conjunto, este parámetro sería el número de elementos del conjunto. La complejidad se analiza en el peor de los casos de los algoritmos. Esto significa determinar una cota superior del número de operaciones de algoritmos en función al volumen de datos para todos los posibles valores de los datos de entrada. Por ejemplo, el orden de la búsqueda de un elemento en un conjunto es igual al número de elementos en el conjunto, donde el peor de los casos es que el último elemento sea el último. Otro punto a estudiar en los algoritmos es el uso de los recursos físicos del computador. Es diferente usar la memoria del equipo en vez de acceder a un disco duro o a la red. Los tiempos son diferentes y tienen sus pros y contras, pero para cada caso en esta sesión no se tomará en cuenta para simplificar en el análisis de los algoritmos. Solo se analiza a nivel lógica de los algoritmos. Reglas para determinar el peor de los casos. Número 1. El número de operaciones elementales de un algoritmo es igual a la suma del número de operaciones simples de la secuencia de acciones que conforma el algoritmo. Los ejemplos de estas operaciones simples son suma, resta, multiplicación, división de variables, acceso o lectura de un dato, ingreso de datos desde pantalla, etc. Como vemos, hablamos de ejemplo. Número 2. El número de operaciones en el peor de los casos de la acción sí, entonces si no, o case, valores, acciones, es la suma del número de operaciones requeridas para evaluar las condiciones más el máximo del número de operaciones entre el cuerpo entonces o del si no y en
valor de acción en caso del case. Número 3. El número de operaciones, en el peor de los casos, de una acción iterativa para mientras repetir, es decir, for, while o repeat, es igual a la suma de los números de operaciones en cada iteración más el número de operaciones necesitadas para evaluar la condición. Orden de un algoritmo. Se dice que el número de operaciones de una función fn de un algoritmo es el orden de gn, fn es or de gn, de la función gn, donde n representa el volumen de datos. La idea de seleccionar o crear algoritmos con el peor de los casos para tener una cota superior y luego para obtener un tiempo óptimo de respuesta donde se comprueba de forma con funciones matemáticas. Algunos órdenes conocidos, del más rápido al más lento, son los indicados en la gráfica. Esto significa que si tengo un algoritmo A de orden n al cuadrado y B tengo un orden de orden del logaritmo neperiano de n, entonces para un conjunto grande de datos es preferible B. Esto que el número de operaciones requeridas para procesar los datos crece más lentamente a medida que el conjunto de datos se incrementa. Por supuesto, existen factores externos que afectan el tiempo de ejecución, por ejemplo, la velocidad del hardware y el compilador utilizado. Sin embargo, estas consideraciones serán obvias en estos análisis. Reglas prácticas. Se dice que un algoritmo es eficiente cuando es de orden polinomial y es ineficiente cuando es de orden exponencial. Es decir, se debe preocupar al algoritmo óptimo o algoritmo de menor orden posible o cuyo orden sea lineal o acotado por un polinomio de grado pequeño donde las constantes involucradas sean pequeñas. Un ciclo que procesa un dato a la vez es de orden n. Un ciclo anidado, un ciclo dentro de otro ciclo, es de orden n por n. El proceso es ejecutado m veces para cada iteración del ciclo externo, lo cual se ejecuta n veces. En un conjunto de datos es dividido a través de un ciclo, donde es el orden de logaritmo neperiano de n de iteraciones, donde el logaritmo neperiano de n será el número de veces que se divida repetidamente para n para llegar a 1. Un algoritmo que procesa cada subconjunto de n datos tiene una complejidad de orden de 2 a la n. Un algoritmo que procesa cada permutación de n datos tiene complejidad de n factorial. Si el número de operaciones es el mismo independiente del número de ítems de datos, entonces la complejidad no depende de n. Se dice que la operación tiene una complejidad de L. Ejemplo de procesamiento para retomar en un tope de la pila. Ejemplos. Multiplicación de matrices. El orden de algoritmos de multiplicación de matrices n por n es de n al cubo, pues el número de operaciones que se realiza es de n al cubo multiplicaciones más n, abre paréntesis, n menos 1 por n al cuadrado. Suma así que la función sería 2n al cubo menos 2n. Búsqueda lineal. Este procedimiento busca los primeros n componentes de un arreglo de ítem para un registro con una clave dada. Si se encuentra la posición, se retorna el ítem. Si no se encuentra un registro con esa clave, se retorna n. El índice del arreglo comienza con 0 y así los n componentes están en posiciones del 0 hasta n-1. Análisis. Si el ítem se encuentra o no, el número de operaciones es en función lineal de n. Ambas funciones son de orden n. El tiempo utilizado para ejecutar el algoritmo es proporcional a la cantidad de datos en el arreglo, como vemos en
la imagen del orden de búsqueda lineal. Para terminar, te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.